Bombazo absoluto en el mundo del fútbol, madridistas. Porque lo que parecía simplemente un rumor más de mercado empieza a convertirse poco a poco en una amenaza completamente real para el futuro inmediato del Real Madrid. Y ojo, porque no estamos hablando de cualquier jugador secundario, ni de un futbolista que apenas tenga peso dentro del proyecto blanco. Estamos hablando de Arda Güler. Sí, el joven talento turco que aterrizó en el Santiago Bernabéu como una de las mayores promesas del fútbol europeo y que ahora mismo empieza a generar muchísimas dudas alrededor de su continuidad en el club. Porque desde Inglaterra aseguran que el Arsenal está preparando una ofensiva absolutamente seria para intentar llevárselo este verano. Y os digo algo desde el principio, madridistas. Esto no es una noticia cualquiera. Esto no es el típico rumor inventado para llenar portadas durante el mercado de fichajes. Esto puede convertirse perfectamente en una de esas historias que dentro de unos años terminan marcando una época. Porque cuando un jugador con el talento, la sensibilidad y el potencial de Arda Güler empieza a sentirse incómodo dentro de un proyecto tan gigantesco como el Real Madrid, automáticamente aparecen equipos dispuestos a aprovechar la situación. Y el Arsenal de Mikel Arteta lleva muchísimo tiempo observando al turco en silencio. De hecho, en Inglaterra ya hablan de contactos importantes. Hablan de conversaciones internas dentro del Arsenal donde el nombre de Arda Güler aparece constantemente como una prioridad estratégica. Porque Arteta cree sinceramente que puede convertirlo en una de las grandes estrellas de la Premier League. Y honestamente, entendiendo el tipo de fútbol que propone el técnico español, tiene muchísimo sentido. Porque si hay un entrenador ahora mismo capaz de potenciar a un futbolista creativo, técnico y cerebral como Arda, probablemente sea Mikel Arteta. Le encanta su manera de interpretar el juego. Le fascina esa capacidad para girarse en espacios mínimos. Esa tranquilidad para decidir cuando el partido va a 1000 revoluciones. Ese último pase que rompe líneas. Esa creatividad natural que tienen muy pocos futbolistas en el mundo. Porque Arda Güler no es simplemente un mediapunta técnico más. No es otro joven talentoso salido de una cantera europea. No. Estamos hablando de uno de esos jugadores que nacen con algo diferente. Con una sensibilidad especial para entender el fútbol. Y sinceramente, madridistas, yo entiendo perfectamente por qué el Arsenal está dispuesto a apostar tan fuerte por él. Porque si analizamos fríamente la situación actual del Real Madrid, Arda Güler no está encontrando el protagonismo que probablemente esperaba cuando decidió fichar por el club blanco. Y eso, aunque muchos no quieran reconocerlo, empieza a generar desgaste tanto en el jugador como en su entorno. Porque una cosa es aceptar competencia dentro del mejor club del mundo y otra muy distinta es sentir constantemente que, hagas lo que hagas, nunca terminas de convertirte en una prioridad real dentro del proyecto deportivo. Y esa sensación empieza a rodear claramente la situación de Arda Güler. Cada vez que juega deja detalles espectaculares. Cada vez que entra al campo demuestra personalidad. Tiene descaro. Tiene talento. Tiene visión de juego. Tiene una calidad técnica absolutamente privilegiada. Y aún así sigue sin consolidarse como titular habitual. Sigue entrando y saliendo del equipo. Sigue viviendo partidos donde desaparece del once sin demasiadas explicaciones. Y claro, llega un momento donde el jugador empieza inevitablemente a hacerse preguntas. Porque el talento joven necesita algo más que entrenamientos de élite. Necesita minutos. Necesita continuidad. Necesita cometer errores sin sentir que cada fallo puede condenarlo al banquillo durante semanas. Necesita confianza emocional por parte del entrenador. Necesita sentirse importante dentro de la estructura del equipo. Y ahí es donde aparece el gran problema del Real Madrid actual. Porque el contexto competitivo del club blanco es probablemente el más salvaje del fútbol mundial. Aquí no existe paciencia real. Aquí cada partido se vive como una final de Champions. Aquí cualquier error se convierte automáticamente en debate nacional. Aquí la presión mediática es gigantesca. Aquí los focos queman muchísimo más que en cualquier otro equipo europeo. Y muchas veces los entrenadores terminan refugiándose en jugadores consolidados para sobrevivir a esa exigencia inmediata. Y en medio de todo eso queda atrapado Arda Güler. Porque el chico tiene calidad de sobra para triunfar. Eso nadie lo discute. Lo que empieza a discutirse es si este es realmente el momento adecuado para que explote dentro del Real Madrid. Y sinceramente, yo tengo muchísimas dudas. Porque cuando un futbolista creativo tan joven juega bajo tanta presión constante, cada pérdida de balón pesa el doble. Cada partido irregular genera críticas enormes. Cada suplencia se convierte en noticia. Cada detalle negativo se magnifica muchísimo más de lo normal.
Y eso mentalmente desgasta muchísimo. Sobre todo porque Arda Güler llegó al Real Madrid con una expectativa brutal. Muchísima gente lo comparó rápidamente con algunos de los grandes talentos creativos del fútbol europeo. Y claro, cuando las expectativas son tan gigantescas, el margen para crecer tranquilamente prácticamente desaparece. Pero aquí viene lo realmente importante de toda esta historia. Porque según las informaciones que llegan desde Inglaterra, el Arsenal no quiere simplemente probar suerte. El Arsenal quiere construir un proyecto alrededor de jugadores jóvenes, técnicos y con personalidad. Y consideran que Arda encaja perfectamente en esa filosofía. Imaginaos por un momento el escenario. Premier League. Emirates Stadium lleno cada fin de semana. Un equipo que apuesta por el balón. Un entrenador obsesionado con el fútbol combinativo. Un contexto donde Arda tendría muchos más minutos, muchísima más continuidad y probablemente una presión mediática bastante más controlada que en Madrid. Es normal que la idea pueda seducir al jugador. Y aquí voy a ser completamente sincero con vosotros, madridistas. Yo sí entendería una cesión al Arsenal. De verdad. Lo entendería perfectamente. Porque a veces el desarrollo de un futbolista necesita distancia, necesita oxígeno, necesita crecer lejos de la presión constante del Bernabéu. Pero ojo. Hay una línea que el Real Madrid jamás debería cruzar. Y esa línea es vender definitivamente a Arda Güler. Porque ahí sí estaríamos hablando de una posible locura histórica. Porque este chico tiene algo que el fútbol moderno está perdiendo cada vez más. Tiene pausa. Tiene imaginación. Tiene creatividad natural. Tiene capacidad para inventar jugadas donde otros solamente ven caos. Tiene talento puro. Y ese tipo de futbolistas no aparecen todos los días. El problema es que el fútbol actual vive obsesionado con la inmediatez. Si un jugador no explota inmediatamente, mucha gente empieza a dudar del demasiado rápido. Pero el desarrollo de un talento creativo no siempre es lineal. No todos los cracks explotan a los 18 años. Algunos necesitan tiempo. Algunos necesitan equivocarse. Algunos necesitan sentirse libres para terminar de explotar. Y sinceramente, yo creo que Arda Güler pertenece a ese grupo. Porque cada vez que toca el balón se nota algo distinto. Hay futbolistas que cumplen funciones tácticas. Hay futbolistas físicos. Hay jugadores intensos. Pero luego están esos pocos elegidos que generan ilusión simplemente cuando reciben el balón. Y Arda transmite exactamente eso. Por eso creo que el Real Madrid debe tener muchísimo cuidado con las decisiones que tome este verano. Porque vender ahora a Arda Güler podría convertirse dentro de unos años en uno de esos errores que persiguen a un club durante muchísimo tiempo. Y la historia del fútbol está llena de ejemplos similares. Jugadores jóvenes que parecían no tener hueco en un gigante europeo y terminaron explotando lejos para convertirse en superestrellas mundiales. Y sinceramente, viendo el talento que tiene Arda, nadie puede descartar algo así. Porque imaginad por un momento que el Arsenal consigue desarrollarlo completamente. Imaginad que Arteta logra darle continuidad, confianza y libertad ofensiva. Imaginad que en 2 o 3 temporadas Arda Güler se convierte en uno de los mejores mediapuntas del mundo vistiendo la camiseta del Arsenal mientras el Real Madrid observa desde lejos cómo se escapó una joya generacional. Sería durísimo. Y por eso creo que Florentino Pérez debe analizar esta situación con muchísima inteligencia. Porque aquí no se trata simplemente de decidir si un jugador sale o se queda. Aquí se trata de proteger un patrimonio futbolístico que puede marcar el futuro del club durante la próxima década. Y ojo, porque además hay otro detalle importante. El propio vestuario del Real Madrid sabe perfectamente el talento que tiene Arda Güler. Muchos jugadores alucinan con su calidad técnica en los entrenamientos. Muchos hablan de su facilidad para hacer cosas diferentes con el balón. Y cuando dentro de un vestuario lleno de estrellas un chico tan joven consigue generar ese respeto, significa muchísimo. Pero claro, el talento solo no basta en el Real Madrid. También necesitas contexto. Necesitas continuidad. Necesitas estabilidad emocional. Y ahora mismo quizá Arda no está encontrando todo eso. Por eso la idea de una cesión inteligente empieza a tener muchísimo sentido. Una cesión sin opción de compra. Una cesión donde el Real Madrid mantenga absolutamente el control del jugador. Una cesión pensada exclusivamente para acelerar su crecimiento competitivo. Porque sinceramente, un año jugando cada semana en la Premier League podría convertir a Arda Güler en un futbolista muchísimo más preparado para triunfar después en el Bernabéu. Más fuerte físicamente.
más maduro mentalmente, más acostumbrado a soportar presión, más preparado para asumir responsabilidades importantes. Y ahí sí podríamos ver la verdadera explosión de Arda Güler. Porque el talento ya lo tiene. Lo que necesita ahora es tiempo, continuidad y confianza. Y sinceramente, madridistas, tengo la sensación de que estamos ante un verano absolutamente decisivo para su carrera. Porque dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses, el futuro de Arda Güler puede cambiar completamente. O termina consolidándose como una de las futuras estrellas del Real Madrid. O el club corre el riesgo de dejar escapar a uno de los talentos más especiales que han pasado por Valdebebas en muchísimo tiempo. Por eso me da muchísimo miedo pensar en la posibilidad de verlo explotar lejos del Real Madrid. Porque el madridismo ya ha vivido historias parecidas. Ya vimos salir a jugadores jóvenes que parecían no tener sitio y terminar convirtiéndose después en estrellas mundiales. Y sinceramente, no quiero volver a pasar por eso. No quiero ver dentro de 3 o 4 años a Arda Güler dominando Europa con otra camiseta, mientras en el Bernabéu la gente se pregunta por qué se dejó escapar semejante talento. Además, hay un detalle importantísimo que mucha gente está ignorando. El Arsenal no solamente quiere llevárselo porque sea bueno. Quiere llevárselo porque cree que puede convertirlo en una estrella mundial. Y eso cambia muchísimo la lectura de toda la operación. Porque cuando un entrenador como Mikel Arteta insiste tanto en un futbolista, normalmente significa que tiene un plan muy concreto para él. No estamos hablando de un interés superficial de mercado. Estamos hablando de un técnico que analiza perfiles al detalle, que estudia cómo potenciar determinadas cualidades y que tiene clarísimo el tipo de jugador que necesita para hacer crecer su proyecto. Y Arteta ve algo muy especial en Arda Güler. Ve un futbolista creativo, inteligente, técnico, con personalidad para asumir responsabilidades y con una capacidad brutal para romper líneas desde la mediapunta o desde banda derecha. Ve un jugador capaz de marcar diferencias entre líneas. Y sobre todo, ve un talento todavía sin explotar del todo. Eso es precisamente lo que más me preocupa. Porque el técnico español cree que Arda encajaría perfectamente en su sistema ofensivo, dinámico y asociativo. Un contexto mucho menos agresivo mediáticamente que el Real Madrid y mucho más favorable para potenciar jugadores jóvenes creativos. Un entorno donde probablemente tendría continuidad, confianza y una paciencia que en el Bernabéu muchas veces simplemente no existe. Y sinceramente, ahí es donde aparece el verdadero peligro para el Madrid. Porque si Arda encuentra continuidad, confianza y protagonismo en Inglaterra, puede explotar muchísimo más rápido de lo que algunos imaginan. Y cuando un futbolista joven empieza a sentirse importante emocionalmente dentro de otro proyecto, recuperar el control de la situación se vuelve muchísimo más complicado. No estamos hablando solamente de minutos. Estamos hablando de sensaciones. De sentirse valorado. De notar que un entrenador apuesta por ti de verdad incluso cuando te equivocas. Y eso para un jugador joven lo cambia absolutamente todo. Porque el talento necesita paciencia para desarrollarse. Y el Real Madrid, históricamente, muchas veces no ha sido precisamente el club más paciente del mundo. Aquí un futbolista puede pasar de ser considerado una joya mundial a convertirse en cuestionado en apenas 3 partidos malos. La presión es gigantesca. Cada balón perdido se analiza. Cada decisión genera debate. Cada suplencia provoca titulares. Y no todos los jóvenes están preparados para sobrevivir a eso desde el primer día. Por eso Florentino Pérez tiene que manejar este asunto con muchísima inteligencia. Porque aquí no basta simplemente con decidir si el jugador sale o se queda. Aquí hay que proteger el patrimonio futbolístico del club. Y Arda Güler es patrimonio futbolístico. Absolutamente. Y digo patrimonio porque hay futbolistas que, aunque todavía no sean titulares indiscutibles, desprenden algo diferente. Se les nota un talento natural que no aparece todos los años. Es esa sensación que tienes cuando ves ciertos controles, ciertos pases, ciertos movimientos y piensas automáticamente, este chico tiene algo especial. Con Arda pasa exactamente eso. Cada vez que toca el balón se percibe una calidad distinta. Una facilidad enorme para generar fútbol. Una naturalidad para jugar bajo presión que no es normal en un futbolista tan joven. Y sinceramente, jugadores así no se pueden perder con facilidad. Ahora bien, también entiendo la frustración del jugador. Y creo que sería injusto criticarlo por sentirse incómodo. Porque imaginad por un momento lo difícil que debe ser llegar al Real Madrid siendo considerado uno de los mayores talentos de Europa y encontrarte con un contexto donde cada oportunidad parece insuficiente para convencer definitivamente. Eso desgasta muchísimo mentalmente.
Especialmente cuando sabes el talento que tienes. Porque además el problema de Arda no es únicamente futbolístico. También es emocional. El chico probablemente siente que necesita demostrar constantemente que merece jugar. Y cuando un futbolista entra en esa dinámica psicológica de ansiedad permanente, su rendimiento puede verse afectado muchísimo. Muchas veces los jóvenes necesitan continuidad para soltarse de verdad. Necesitan jugar varios partidos seguidos sin miedo a que un error los mande otra vez al banquillo durante semanas. Necesitan confianza real. Y esa confianza, siendo sinceros, es muy difícil de encontrar en un club donde la exigencia es ganar absolutamente todo cada temporada. Y además el problema no termina ahí. Porque todo apunta a que el Real Madrid volverá a reforzar el centro del campo en el mercado. Y si llegan más estrellas, la competencia será todavía más salvaje. Entonces Arda podría volver a quedarse atrapado en una situación muy parecida a la actual. Y sinceramente, eso sí podría convertirse en un problema serio para su evolución. Porque el chico necesita jugar. No hay más. Necesita acumular partidos. Necesita construir experiencia. Necesita equivocarse sin que el Bernabéu entero se le eche encima. Necesita sentirse importante dentro de un proyecto deportivo. Y quizá la Premier League sea precisamente el contexto perfecto para eso. Porque allí el ritmo competitivo es altísimo, sí, pero también existen equipos que trabajan muchísimo mejor el crecimiento progresivo de los jóvenes talentos. Y el Arsenal de Arteta se ha convertido precisamente en uno de esos clubes donde los futbolistas evolucionan muchísimo. Solo hay que mirar cómo crecieron jugadores como Odegaard, Saka o Martinelli. Futbolistas jóvenes que encontraron un ecosistema perfecto para desarrollar confianza y personalidad. Y claro, cuando ves eso, es imposible no preocuparte pensando en lo que podría llegar a hacer Arda en un entorno parecido. Pero repito algo importantísimo. Salir para crecer no significa salir para perderlo. Porque hay muchísima diferencia entre ceder a un jugador y regalarlo definitivamente. Y precisamente por eso me preocupa muchísimo la posibilidad de incluir una obligación de compra en la operación. Porque si el Arsenal logra fijar un precio relativamente accesible y Arda explota allí, el Real Madrid podría terminar lamentándolo durante años. Y ya sabemos cómo funciona esto en el fútbol. Cuando un jugador joven explota lejos de tu club, automáticamente aparecen las comparaciones, las críticas y los arrepentimientos. Empiezan los vídeos en redes sociales. Empiezan los ¿cómo dejaron escapar a este jugador? Empiezan los debates eternos entre aficionados. Y sinceramente, creo que el Madrid debería evitar llegar a ese escenario. Porque si Arda termina convirtiéndose en uno de los mejores mediapuntas de Europa fuera del Bernabéu, el golpe mediático sería enorme. Especialmente porque el madridismo ya está ilusionado con él. La gente ve cosas diferentes en Arda. Ve talento puro. Ve magia. Ve imaginación. Y esos jugadores generan una conexión emocional muy fuerte con la afición incluso, aunque todavía no sean titulares habituales. Y os digo otra cosa más. Hay ciertos discursos que me molestan muchísimo alrededor de esta situación. Mucha gente ya empieza a decir que si Arda termina marchándose será porque no tenía nivel suficiente para triunfar en el Madrid. Y sinceramente, eso me parece un análisis tremendamente superficial. Porque el fútbol no funciona así. Hay jugadores que necesitan más tiempo. Hay futbolistas que necesitan contextos específicos. Hay talentos que explotan más tarde. Y eso no significa que no tengan calidad para triunfar en el Real Madrid. De hecho, la historia del fútbol está llena de casos así. Jugadores que parecían no encajar en un momento concreto y que después terminaron demostrando un nivel absolutamente espectacular cuando encontraron estabilidad, continuidad y confianza. El desarrollo de un futbolista nunca es lineal. Nunca. Y muchas veces confundimos falta de oportunidades con falta de talento. Y son cosas completamente distintas. Mirad el caso de Martín Odegaard. Muchísima gente decía que no servía para el Madrid. Se marchó, ganó experiencia, maduró futbolísticamente y terminó convirtiéndose precisamente en una estrella del Arsenal. Y ahora muchos madridistas miran atrás preguntándose qué habría pasado si el club hubiera tenido más paciencia. Y precisamente por eso esta situación genera tanto miedo. Porque existe la sensación de que la historia podría repetirse otra vez delante de nuestros ojos. Y sinceramente, viendo el talento brutal que tiene el turco, yo prefiero asumir el riesgo de esperar antes que cometer el error de perderlo definitivamente. Porque jugadores así aparecen muy pocas veces. Y cuando un futbolista tiene esa mezcla de talento, imaginación, personalidad y capacidad técnica,
lo normal es que tarde o temprano termine explotando. La verdadera cuestión es si explotará vestido de blanco, o si lo hará haciendo feliz a otro club mientras el madridismo se lamenta por no haber sabido esperar. Y ahí está realmente el gran dilema del Real Madrid. Decidir si quiere construir el futuro con paciencia, o correr el riesgo de perder otra joya que dentro de unos años podría estar peleando por balones de oro lejos del Bernabéu. Ahora bien, madridistas, mientras absolutamente todo el foco mediático empieza a centrarse cada vez más en la situación de Arda Güler, hay otro asunto que dentro del Real Madrid comienza a generar una preocupación muchísimo más profunda, muchísimo más seria y muchísimo más peligrosa para el futuro inmediato del club. Porque lo que está ocurriendo alrededor de Federico Valverde ya no parece simplemente un rumor aislado de mercado. Ya no parece una típica noticia lanzada para generar ruido durante el verano. No. La sensación que empieza a crecer es mucho más inquietante. Y os digo algo desde este momento. Si el debate alrededor de Arda Güler divide opiniones dentro del madridismo, lo de Federico Valverde directamente puede provocar un terremoto emocional enorme dentro de la afición. Porque estamos hablando de uno de esos jugadores que van muchísimo más allá del rendimiento estadístico. Uno de esos futbolistas que no se pueden medir únicamente con goles, asistencias o números avanzados. Estamos hablando de un jugador que representa una identidad. Y eso en el Real Madrid tiene un valor gigantesco. Porque Federico Valverde no es solamente un gran centrocampista. No es simplemente un futbolista físicamente espectacular. No es solo un jugador tácticamente útil. Es muchísimo más que todo eso junto. Valverde representa carácter competitivo. Representa sacrificio. Representa disciplina. Representa compromiso absoluto con el escudo. Representa intensidad. Representa mentalidad ganadora. Representa precisamente ese ADN competitivo que el madridismo ha respetado históricamente durante décadas. Y perder a un jugador así sería devastador. Pero el problema es que las señales empiezan a acumularse. El ambiente alrededor del vestuario parece cada vez más tenso. Hay muchísima presión mediática. Hay desgaste emocional. Hay críticas constantes. Hay exigencia permanente. Hay futbolistas señalados. Hay debates internos. Hay decisiones deportivas que no terminan de convencer a todos. Y cuando un vestuario entra en esa dinámica de tensión acumulada, empiezan a aparecer grietas peligrosas. Y varias informaciones aseguran que algunas relaciones importantes dentro del grupo ya no atraviesan su momento más estable. Ahí es donde aparece el PSG. Sí, el Paris Saint-Germain. Y atención porque aquí es donde todo empieza a ponerse verdaderamente serio. Porque no estamos hablando de cualquier club interesado. Estamos hablando precisamente del equipo que todavía sigue intentando recuperarse emocionalmente de uno de los golpes más dolorosos de toda su historia reciente, perder a Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid. Porque seamos sinceros, en París nunca superaron realmente aquello. Nunca. Construyeron durante años un proyecto entero alrededor de Mbappé. Lo convirtieron en la imagen absoluta del club. Lo transformaron en símbolo institucional. Le entregaron poder deportivo, protagonismo mediático y contratos absolutamente descomunales. Intentaron retenerlo con dinero infinito. Intentaron convencerlo con presión política. Intentaron utilizar absolutamente todo el peso del Estado catarí para evitar su salida. Y aún así terminó eligiendo al Real Madrid. Eso dejó heridas enormes dentro del PSG. Heridas deportivas. Heridas emocionales. Heridas de orgullo. Porque el golpe no fue solamente perder a una estrella mundial. El golpe fue perderla precisamente contra el club que ellos llevan años intentando superar en la élite europea. Y eso, para un proyecto construido alrededor del poder económico, fue durísimo. Por eso muchísima gente interpreta ahora el interés por Federico Valverde como algo más profundo que una simple operación deportiva. Lo ven como una respuesta emocional. Como una especie de revancha simbólica. Como una manera de enviar un mensaje al fútbol europeo. Como una forma de demostrar que ellos también pueden quitarle figuras importantes al Real Madrid. Y sinceramente, madridistas, perder a Valverde sería muchísimo más grave de lo que algunos imaginan. Muchísimo más. Porque futbolistas como él no aparecen fácilmente en el mercado. Los goles se compran. Las asistencias se compran. El talento ofensivo se compra. Pero la personalidad competitiva no. Eso no se fabrica de un día para otro. Eso no aparece simplemente pagando dinero. Y Federico tiene precisamente eso que convierte a ciertos jugadores en futbolistas especiales. Tiene mentalidad de guerrero.
Tiene compromiso absoluto. Tiene liderazgo silencioso. Tiene capacidad para sostener emocionalmente al equipo incluso cuando todo alrededor empieza a desmoronarse. Tiene esa energía que contagia al resto. Tiene esa agresividad competitiva que cambia partidos grandes. Tiene esa sensación de jugador dispuesto a morir deportivamente por el escudo. Y eso vale muchísimo más de lo que algunos análisis estadísticos quieren reconocer. Porque hay futbolistas que mejoran números. Y luego están los futbolistas que mejoran equipos. Valverde pertenece a la segunda categoría. Por eso yo estoy completamente en contra de una venta. Completamente. Y además lo digo sin ninguna duda. No me importa si el PSG ofrece 100 millones. No me importa si ofrecen 120. No me importa si llegan a 150 millones. El Real Madrid no necesita vender a Federico Valverde. Lo que necesita es recuperar estabilidad interna. Lo que necesita es volver a construir una estructura emocional fuerte dentro del vestuario. Lo que necesita es volver a sentirse sólido colectivamente. Porque desmontar la columna vertebral emocional del equipo en un momento delicado sería un error gigantesco. Y Valverde forma parte absoluta de esa columna vertebral. De hecho, os voy a decir algo que quizá algunos no quieren escuchar. En momentos de crisis es precisamente cuando más necesitas futbolistas como Federico. Porque mientras otros desaparecen cuando llegan las dificultades, él siempre aparece. Siempre corre. Siempre presiona. Siempre pelea. Siempre compite. Incluso en los peores partidos del equipo, él suele ser de los pocos que mantiene la intensidad. Y eso el Bernabéu lo respeta muchísimo. Porque el madridismo podrá perdonar errores técnicos. Podrá perdonar malos partidos. Podrá perdonar derrotas. Lo que nunca perdona es la falta de actitud. Y Valverde jamás ha transmitido eso. Jamás. Por eso me cuesta muchísimo imaginar un Real Madrid sin Federico. Porque además representa perfectamente la evolución moderna del centrocampista competitivo. Tiene recorrido físico brutal. Tiene llegada. Tiene disparo. Tiene capacidad defensiva. Tiene velocidad. Tiene agresividad táctica. Puede jugar prácticamente en cualquier zona del centro del campo e incluso adaptarse a otras posiciones cuando el equipo lo necesita. Y aún así, lo más importante no es nada de eso. Lo más importante es su mentalidad. Porque hay futbolistas técnicamente brillantes que desaparecen en noches grandes. Y luego están jugadores como Valverde, que crecen precisamente cuando aparece la presión. Y eso en el Real Madrid es oro puro. Además, el interés del PSG tiene absolutamente toda la lógica del mundo. Porque si algo le faltó históricamente al club francés fue precisamente alma competitiva. Tuvieron estrellas mundiales. Tuvieron dinero infinito. Tuvieron marketing brutal. Tuvieron ataques espectaculares. Tuvieron futbolistas mediáticos. Pero muchísimas veces les faltó carácter competitivo en los momentos decisivos. Les faltó resistencia mental. Les faltó hambre. Les faltó agresividad emocional. Y Valverde representa exactamente todo eso que sienten que necesitan para construir finalmente un equipo campeón de Europa de verdad. Pero precisamente por eso el Madrid debe protegerlo todavía más. Porque sustituir un perfil así es extremadamente complicado. De hecho, posiblemente imposible en el corto plazo. Y además imaginad el impacto psicológico que tendría verlo triunfar en París. Imaginad por un momento a Valverde levantando títulos importantes con el PSG mientras el Real Madrid atraviesa un periodo de reconstrucción emocional. Sería una imagen durísima para muchísimos madridistas. Porque no estaríamos hablando de un jugador cualquiera. Estaríamos hablando de uno de los futbolistas más queridos por la afición. Uno de los más respetados. Uno de los más identificados con el escudo. Y perder símbolos emocionales siempre deja heridas profundas. Por eso Florentino Pérez tiene que actuar con muchísima inteligencia. Porque esto ya no es solamente una cuestión económica. Es una cuestión de proyecto. Es una cuestión de liderazgo. Es una cuestión de estabilidad emocional. Tiene que proteger el vestuario. Tiene que apagar tensiones internas. Tiene que reconstruir jerarquías deportivas claras. Tiene que devolver tranquilidad al grupo. Porque el problema actual del Real Madrid no se soluciona vendiendo líderes competitivos. Se soluciona recuperando orden táctico, estabilidad emocional y confianza colectiva. Y ahí Federico Valverde tiene que formar parte de la solución, nunca del problema. Porque sinceramente, madridistas, el Real Madrid necesita volver a sentirse invencible emocionalmente.
Necesita recuperar esa sensación de equipo dominante, sólido y preparado para competir bajo cualquier presión. Necesita volver a transmitir miedo competitivo en Europa. Necesita volver a parecer un equipo imposible de derribar mentalmente. Y para conseguir eso necesitas futbolistas comprometidos. Necesitas líderes. Necesitas guerreros. Necesitas jugadores capaces de competir incluso cuando las piernas ya no responden. Necesitas futbolistas que entiendan perfectamente lo que significa defender este escudo. Y Federico Valverde representa exactamente todo eso. Por eso el madridismo debe valorar muchísimo más lo que tiene delante. Porque muchas veces los aficionados solamente entienden el verdadero valor de ciertos jugadores cuando ya no están. Y ojalá no llegue nunca ese momento con Federico. Porque perderlo no sería simplemente perder a un centrocampista espectacular. Sería perder parte del alma competitiva del equipo. Y eso sí sería realmente peligroso para el futuro del Real Madrid.